Hola, buenos días. Ahí está, ok. Vamos a ver. Ups. Ok. Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Y ya sabemos que estamos en el manual para el maestro. Y hoy nos corresponde estudiar el punto 26, que dice, ¿es posible llegar a Dios directamente? Ya estamos por terminar. Esto está en la página 70 de la edición anterior del manual para el maestro. Y después solo nos quedaría qué es la muerte, pues qué es la resurrección, ya lo vimos. Y en cuanto a lo demás, que es un final, pero excelente. Entonces, pues solamente, ¡ay no! Después tenemos que estudiar la clarificación de términos. Y acá son varias clases también donde vamos a estudiar la mente, el milagro. Ok. Bueno, pues no, todavía nos falta. Yo pensé que ya estábamos por terminar, pero no, todavía nos falta bastante del manual. Bueno, entonces hoy nos corresponde estudiar, ¿es posible llegar a Dios directamente? Vamos a ver. En la iglesia nos han enseñado que para llegar a Dios yo me tengo que morir, ¿verdad? O sea, yo tengo que dejar el cuerpo y cuando ya pues lo que se le llama acá muerte sucede, entonces hay que ir a un juicio a ver si es posible que yo llegue a Dios. Entonces el maestro nos propone, nos dice, ¿es posible evitarnos todo ese trance, todo ese caminar de morirme, del juicio final, del purgatorio, de todo esto para poder llegar a Dios o para poder experimentar el cielo? Entonces, Dios se encuentra en el cielo. El cielo es un estado mental, ¿ok? El infierno es un estado mental. Entonces, son dos estados mentales, pero uno es chiquititito y es, como yo les digo, como un mapa, pero es un puntitito en el mapa chiquitito y ese es el infierno. Y hay todo un mapa enorme en la mente, les estoy hablando del mapa de la mente, en donde ahí todo eso es como el estado del cielo, como los estados de estado de California, estado de Oregon, bueno, no sé, no me sé los estados de Estados Unidos. La idea es que es posible que yo llegue ahora mismo al cielo, que yo pueda experimentar a Dios. Claro que sí. ¿Cuál es el pase para poder experimentar a Dios? ¿Cuál es el camino o cuál es la guía para que yo me evite la muerte, todo lo que nos han enseñado para poder alcanzar el cielo? Es el Espíritu Santo. Cuando yo me conecto directamente con el Espíritu Santo, en automático tengo el pase al cielo. Y yo con el Espíritu Santo me puedo comunicar ahora mismo. No tengo que esperar. Ahora, el tema es que el ego nos hace creer que si nosotros nos conectamos directamente con Dios, perdemos el mundo. O si yo experimento la presencia de Dios ahora, pierdo todo lo que he logrado acá. Eso es el mayor engaño. Esto lo voy a anotar porque me va a servir. El engaño del ego. De que para alcanzar el cielo, pierdes la tierra. Ok, entonces, el tema es que el ego nos tiene engañados y nos hace creer que yo tengo que esperarme un tiempo para... Es como que pone una brecha temporal
para que yo pueda acceder al estado mental del cielo, que es la paz absoluta. Entonces dice en el libro, ¿es posible llegar a Dios directamente? Sí es posible, pero no es posible para Aurora, ni para Leslie, ni para Edith, ni para Jesús, ni para quién más de este grupo, ni para Susi. Nosotros como entes separados no podemos llegar a Dios. No hay manera de que nosotros, creyéndonos separados, podamos experimentar el cielo. Entonces hay un pase para que yo pueda saber que soy el Hijo de Dios, y es el Espíritu Santo. Entonces, en la medida en la que yo voy al Espíritu Santo, a que Él me cuente quién soy yo, cuál es la voluntad de Dios para su Hijo, entonces yo me voy como atesorando o identificándome con la idea o con la identificación del Espíritu Santo, del Hijo de Dios. Entonces, ¿quién puede llegar directamente a Dios? Mi verdad, o sea, el Hijo de Dios. Nosotros, como personajes con nombre y apellido, no hay manera de que podamos experimentar el cielo. Cuando nosotros hemos tenido un instante santo acá dentro del sueño, ha sido porque en ese instante nos estamos reconociendo como el Santo Hijo de Dios. Y es un instante en el que tu personaje, donde nos separamos del personaje, donde el personaje no hace eco en la mente, y es donde verdaderamente puedo extender el amor de Dios. Entonces vamos a ver qué dice acá. Dice, sin duda alguna, pues no hay ninguna distancia entre él y su hijo, ¿verdad? Ahora, entre él y la Leslie, ahí no solo hay distancia, hay... No sé ni cómo decirlo, porque la Leslie en realidad ni existe. Entonces, entre él y su hijo no hay distancia. El único que puede experimentar a Dios es el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces yo debo dejar mi personaje atrás, todo el especialismo atrás, para poder acceder a la totalidad del cielo. Y eso no tengo que esperar a morirme. No tiene que ver con que yo me haya portado bien o me haya portado mal. Y tampoco tiene que ver con que yo pase un tiempo en el purgatorio. Eso es ahora mismo. En el instante en el que yo me reconozca como el Santo Hijo de Dios que soy, en ese instante, ¡pum!, me conecto directamente con la totalidad del amor. Entonces dice, su conciencia se encuentra en la memoria de todo el mundo. Y su palabra está impresa en el corazón de todos. Ahora, claro que sí. La presencia de Dios está impresa en tu memoria. En el instante, ya vimos nosotros en la clase con Marta lo que significa la bóveda, ¿verdad? La bóveda que está dentro de la jurisdicción del ego. Esa bóveda es donde se guarda el tesoro de esa jurisdicción, de ese lugar. Hay una bóveda donde se guarda el tesoro. Si esa bóveda le pertenece al ego, entonces ahí lo que vas a guardar van a ser recuerdos que atesoras. Recuerdos de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, de angustia. Todo eso es tu tesoro y tú lo atesoras porque eso te mantiene protegido. Entonces dice el maestro que cuando tú reconoces esa bóveda y le pides al Espíritu Santo que sea removida, entonces emerge el recuerdo de la hora. En ese lugar donde antes estaba esa bóveda tan pesada, que nos pesaba tanto, los recuerdos nos pesan tanto, nos duelen tanto. Entonces, pero cuando el Espíritu Santo, vos es como que no lo quiero entregar porque tengo tantas cosas especiales, pero cuando se lo entregas por completo al Espíritu Santo, se imaginan ese momento en el que el Espíritu Santo irrumpe y aparta esa bóveda, quita esa bóveda llena de recuerdos de dolor, de sufrimiento, la aparta, y entonces es ahí donde se vuelve, donde está el tesoro, el verdadero tesoro, que es la presencia de Dios.
Entonces es ahí donde se restablece el altar en tu mente, y eso está en todos, o sea, en todas las mentes que creen estar separadas. Si todas las mentes que creemos ser cuerpos nos detuviésemos a mirar honestamente la bóveda y a qué atesoramos y pudiésemos entregarlo, entonces pudiésemos experimentar directamente a Dios. Y dice, y su palabra impresa en el corazón de todos. Así es el Espíritu Santo. La palabra de Dios dentro de un curso de milagros no es la Biblia, sino que es la voz viva del Espíritu Santo, eterna, que está permanentemente viva en ti siempre. Cuando nos detenemos a escuchar el corazón, a dejar de estar oyendo tanto al ego que nos está dando tentaciones y justificaciones de por qué el otro está mal, y entonces comienzo yo a sentir, ¿verdad? El corazón es como la muestra del sentir, y esa es la manera en la que el Espíritu Santo nos enseña. Y dice, no obstante, dicha conciencia y dicha memoria solo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado todos los obstáculos que se oponen a la verdad. Entonces, ¿cuáles son es lo que les estaba diciendo de la bóveda? ¿Cuáles son los obstáculos que no me permiten experimentar ahora mismo a Dios? Mis resentimientos, el dolor, el tiempo, el miedo, todo las ansias de venganza, todo eso no me permite realmente experimentar a Dios. Por lo tanto, recordemos que esa bóveda es el tesoro, no es tu tesoro en realidad, es el tesoro del ego. Entonces yo no puedo permitir, o sea, vos no puedes permitir que un delincuente venga a guardar cosas a tu casa. O sea, imagínense que a nosotros en nuestra casa nos dicen, mira, fíjate que aquí tengo, ¿qué? 3 millones de dólares, necesito guardarlos, dame dónde guardarlos. O sea, no, aunque eso aparentemente salvaría mi vida, arreglaría todos mis problemas, ¿qué sería una persona cuerda que dice, no, gracias, yo no quiero problemas? Entonces, eso es tu hogar. Y en ese hogar le has dado cabida a que irrumpa el asesino, el delincuente, en que guarde ahí sus cuerpos, que los guarde, que los entierre, que guarde ahí todo lo que has robado, que guarde ahí todas las memorias de las violaciones. Y esa bóveda, que hasta me da pesadez, mucha pesadez poder pensar en ella. Entonces, nos dice el maestro que no obstante, esta conciencia y este reconocimiento de Dios solo podrán traspasar el umbral del reconocimiento cuando se hayan eliminado los obstáculos. O sea, cuando la bóveda haya sido removida, en ese instante yo voy a poder acceder verdaderamente a Dios. Mas ¿para cuántos es este el caso? De ahí que los maestros de Dios sean necesarios. Y aunque estos no han alcanzado todavía el entendimiento necesario, se han unido a otros. Esto es lo que los diferencia del resto del mundo. ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros como maestros de Dios del resto del mundo? Es que nosotros ya sabemos que el tesoro, por ejemplo, tenemos el entendimiento de cómo funciona la mente, de dónde vas a ver el tesoro de la gente, dónde guarda su tesoro, si verdaderamente lo está guardando en Dios o lo está guardando en los recuerdos del pasado, en el sacrificio, en el dolor, en el esfuerzo. Esa capacidad de mirar, esa capacidad de poder decir, este no es tu tesoro, este es el ego el que está usándote. Tú eres el santo Hijo de Dios. Ir por la vida trayendo a la gente al círculo de la expiación, liberándolos de todas esas cargas, de lo que ellos creen son sus tesoros. Ese es el trabajo de nosotros como maestros de Dios. Y esto es lo que permite que otros abandonen el mundo con ellos. Solos no son nada, pero en su unión reside el poder de Dios. Hay quienes han llegado a Dios directamente al haber dejado atrás todo límite mundano y al haber recordado perfectamente su propia identidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que vamos los límites mundanos son el cuerpo. Entonces, yo voy a poder experimentar el cielo, a Dios, el reino, el júbilo, su gloria, en el instante en el que yo deje los límites del cuerpo. Y ya sabemos que nosotros no podemos llegar a ese nivel, pero nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que Él lo haga, aunque nos estemos muriendo de miedo, porque eso sucede. Y recuerdan que yo siempre les he dicho que ya cuando estás en la orilla, yo le decía al Espíritu Santo, yo no puedo lanzarme al vacío, o sea, no puedo, tengo miedo, empújame, dale, empújame, que como sea, pues yo voy a caer. Entonces, el tema es que para experimentar a Dios, yo debo antes experimentar mi verdadera identidad como el Hijo de Dios que soy. A esto se le podría llamar los maestros de los maestros, porque ya no se les puede ver, todavía se pueden invocar su imagen y aparecerán en el momento y en el lugar en que puedan ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría temor. Permítanme que aquí ya está hablando el maestro de los maestros ascendidos, como el maestro Jesús, el maestro Saint Germain, que son solo, nosotros somos los maestros de Dios, los que todavía estamos dentro del sueño, pero los maestros de maestros son los maestros que trascendieron por completo el cuerpo y que solamente se pueden invocar. ¿Ok? Entonces dice, a esto se les podría llamar maestros de los maestros. Sería los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos, el maestro Jesús, el Buda, el Ramana Maharshi, todos estos maestros que pues han trascendido el cuerpo. Porque aunque ya no se les puede ver, o sea que ya dejaron su cuerpo, todavía se puede invocar su imagen y aparecerán en el momento y en el lugar en que pueda ser de utilidad que lo hagan. A quienes su aparición les podría atemorizar, les dan sus ideas. Esto es hermoso porque yo estoy en ese proceso de que yo sueño encontrarme con Jesús. Ya una vez lo vi en sueños, pero me gustaría como más como que ya como más palpable o algo así, poder tener una experiencia. Pero dicen los maestros que si todavía te da miedo, no van a hacer eso porque te puede caer ahí. Entonces dice que no importa si te da miedo todavía que se aparezcan, porque ya no son parte del sueño, entonces ellos siempre te van a dar sus ideas, ¿verdad? Nadie puede invocarlos en vano. No hay nadie de quien ellos no sean conscientes. Son conscientes de todas las necesidades y reconocen y pasan por alto todos los errores. Llegará un día en que todo esto se entenderá claramente. Mientras tanto, ellos les dan todos sus dones a los maestros de Dios, o sea, a nosotros, que acuden a ellos en busca de ayuda, pidiendo todas las cosas en nombre de ellos y en ningún otro. Ok, entonces esto es como el Maestro Jesús para nosotros, que es el Maestro de Maestros. Es posible que en algunas ocasiones un maestro de Dios tenga una breve experiencia de unión directa con Dios, ¿verdad? Un instante santo. Sin embargo, es casi imposible que en este mundo una experiencia así pueda perdurar. Entonces, dentro del sueño, ya sabemos que estos solamente son instantes. Obviamente, estos instantes son tan profundos que cuando regresas ya no sos el mismo, pero solamente van a ser instantes en el que vamos a experimentar la totalidad, pero después otra vez puede ser que ya estemos, que me enojé, que me entristeció esto, que me pierdo, y después otra vez vuelvo a experimentar y ya me vuelvo a perder menos, y de ahí vuelvo a experimentar, pero siempre no es algo que pueda perdurar constantemente. Tal vez se pueda alcanzar tras mucha devoción y dedicación y luego mantenerse durante gran parte de la estancia en la tierra. Mas eso es tan raro, ¿verdad? Porque eso lo han logrado los grandes sabios, pero es bien raro, que no se puede considerar una meta realista. Si sucede, bien. Si no sucede,
Bien, también todos los estados mundanos son en cualquier caso ilusorios. Si se alcanzase a Dios directamente en una conciencia continua, el cuerpo no se podría conservar por mucho tiempo. Esto es fundamental, porque eso es como cuando Dios, como que Dios pudiera entrar al sueño. O sea, imagínense, si Dios pudiese entrar al sueño, se desvanecería el sueño en su totalidad, porque Dios es verdad. Entonces la verdad o la luz dentro del sueño es oscuridad. Entonces si entra la luz, desvanece el sueño. Entonces eso sería igual. Si tú tuvieses una experiencia directa con Dios permanente, tu cuerpo no podría soportar la sutileza de la verdad o la sutileza del espíritu. Por eso los grandes sabios, a medida que van entrando en ese episodio de conectar profundamente con Dios, entonces su cuerpo pues tienen que dejarlo, porque la vibración de Dios es demasiado elevada y la vibración del cuerpo es demasiado burda. Entonces la vibración elevada de la luz pues descompone al cuerpo, como que lo bota, lo saca. Es por cuestión de vibración, porque es demasiado sutil el amor. O sea, no puede tener contacto con lo que se arruina, con lo que se acaba, con lo que... No puede ser así. Ahora, de esto se entiende que nuestra experiencia de Dios son instantes. ¿Ok? Porque imagínense si tuviésemos largos momentos o constantes, un instante santo de un mes, acaba por completo con el cuerpo. Por eso son gotitas, gotitas, gotitas de realidad las que se nos muestran. ¿Ok? Porque las vibraciones son completamente, o sea, es como que a presión, ¿verdad? Como que el cuerpo pues tiene que soltarlo, la luz, porque a presión destruye el cuerpo, ¿ok? Entonces dice, aquellos que han abandonado el cuerpo con el único propósito de ser de ayuda a los que aún están aquí, son en verdad muy pocos, y ellos necesitan ayudantes que aún se encuentren en cautiverio, y eso somos nosotros. Nosotros somos los ayudantes de los maestros que ya alcanzaron el estado permanente de totalidad. El estado, ya pues imagínense el maestro Saint Germain, qué necesidad puede tener de comer, de una casa. O sea, ya perdieron absolutamente toda necesidad mundana. Entonces, ahora el tema es que ellos necesitan embajadores, necesitan representantes, y eso es lo que nosotros somos, los representantes de ellos. Pero debemos saber que estamos en el cautiverio. Esto es igual como la vez que yo les hablaba de que nosotros estamos en un manicomio. En realidad, nosotros pues tratamos con retrasados mentales de manera literal. O sea, nosotros hemos sido pacientes del manicomio, porque como nos hemos comportado como retrasaditos mentales, y lo que estamos aprendiendo ahora es a ser los doctores. Pero créanme que en el momento en el que nosotros comprendemos que el otro no es que se quiera comportar así porque él quiere, no, es porque tiene un problema mental. Por eso es por lo que se comporta así, y el doctor sabe. El loquito no sabe que tiene un problema mental, él cree que está bien, pero el doctor sí sabe diferenciar entre la demencia y la locura. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que los maestros, hay unos maestros, por supuesto, que ya salieron del manicomio, que pudieron, que lo lograron y que salieron del manicomio, y entonces ellos le están brindando la ayuda a los que ahora estamos trabajando para ser los doctores, o los que asistimos a los loquitos. Pero esto puede sonar feo, pero es en realidad. Y en la medida en la que tú te vayas decretando al personaje como el retrasadito mental, ¿qué te va a afectar? Por ejemplo, si Susana se vuelve a enojar mañana,
o si la Leslie le vuelve a gritar a Paulo mañana. Cuando tú te das cuenta de que ese personaje es un retrasado mental, ¿qué le vas a reclamar? ¿Qué te va a dar culpa? Es un retrasado mental. Entonces es volver a quiero ser la doctora del manicomio, ya no quiero estar como paciente, ya estoy harta de estar como paciente. Y pues ese es nuestro trabajo. El trabajo de nosotros es entender que estamos dentro de la oscuridad y que el ego nos quiere engañar que la oscuridad es bien bonita, que estamos dentro del aprisionamiento y del cautiverio y que el ego nos quiere engañar de que aquí no es un cautiverio, que aquí eres libre. Y no, este no es nuestro hogar y nosotros debemos tener claro que este no es nuestro hogar, que este no es el lugar ni de nosotros ni de nadie, que el dolor no es una opción nunca, que la necesidad no tenemos por qué experimentarla bajo ninguna circunstancia. Y pues tenemos toda la ayuda de todos esos maestros de maestros que están afuera y que nuestro trabajo es invocarlos para que ellos vengan y puedan a través de nosotros, de nuestros cuerpos, poder hacerse presente dentro del manicomio. ¿Y van a curar al loquito? No, solo lo vas a ver como loquito. Ese es el trabajo de nosotros. Mirarlo como loquito, porque a un loquito no se le ve culpable, a un loquito no le exigís nada, a un loquito no le estás poniendo expectativas de que va a cambiar, porque no va a cambiar. Entonces ese es nuestro trabajo, el poder determinar que el cuerpo está siendo utilizado por el loco mayor, por el demente más demente, y tiene cuerpos poseídos. Entonces nosotros es decir, tú eres el santo hijo de Dios y pues el que está haciendo esa locura es el ego. Pero lo que les quiero decir es que los maestros ascendidos nos necesitan a nosotros dentro del manicomio, porque pues nosotros somos los que tenemos el poder el poder que es la contemplación, ¿verdad? El poder enfocar a la locura y ellos la determinan como ilusión y ahí es donde se da el milagro. Entonces dice, y que aún estén dormidos para que con su despertar pueda oírse la voz de Dios. No te desesperes pues por causa de tus limitaciones. Tu función es escapar de ellas, no que las tengas. Si quieres ser oído por los que sufren, tienes que hablar su lengua. Si quieres ser salvador, tienes que entender de qué es de lo que hay que escaparse. La salvación no es algo teórico. Examina el problema, pide la respuesta y cuando llegue, acéptala. Ahí está. Eso es el milagro dicho de otra manera. Examina, contempla. Ahí no te está diciendo enjuiciar, no te está diciendo condenar, te está diciendo examinar. Por ejemplo, cuando las personas que son de laboratoristas de que te ven el pupú, porque vos lo llevas para que te lo examinen, el que ha visto tanto pupú, el laboratorista, que él no va a estar diciendo, ay, qué apesta pupú, ay, este pupú está aguado, ay, el laboratorista no hace eso. El laboratorista lo que hace es examinar el problema y detectar el problema, pero a él no le importa ni el olor, ni se queda pensando en que ay, a fulanito le llegué el pupú a tal cosa, o se quedan ellos traumados por el olor a pupú que le recordaron de no sé quién. No, y eso es lo que yo quiero que como transmitir, que el doctor del hospital no se queda clavado con el problema del otro. No siente culpa, no, porque se murió uno de sus pacientes. O sea, él no siente culpa. Obviamente todo esto es un proceso, pero para que el doctor haga excelentemente su trabajo tiene que estar completamente disociado
de la emoción, porque si no le hace daño al paciente. Entonces nosotros debemos tener esa perspectiva de que nosotros estamos aquí solamente para colocar nuestra mirada, para contemplar, para decirle al Espíritu Santo, aquí hay un problema, y el Espíritu Santo llega. Y nosotros, aquí hay otro problema. Entonces, ¿cómo voy a detectar el problema? Cuando haya una alteración en mi paz, cuando yo pueda sentir que me alteré. Ahí, cuando me alteré, ahí es, Espíritu Santo, aquí hay algo que no es amoroso. Necesito de tu ayuda. Y entonces tú lo contemplas y el Espíritu Santo va a llegar a recordarte lo que en verdad eres. Entonces dice, examina el problema, pide la respuesta, no da él la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorista con el pupú? El laboratorista usa instrumentos. Él, aunque tenga experiencia, puede llegar a tener mucha experiencia, pero el laboratorista usa instrumentos para determinar qué es lo que pasa. Y él puede creer otra cosa. Él puede tener una experiencia y puede asumir que esto es tal cosa. Pero él, aunque tenga eso, si él tiene el instrumento, por ética profesional, él tiene que dar el veredicto o escribir en la resolución del síntoma lo que dice el instrumento. Entonces, eso es lo que nosotros, recordemos que esto es un trabajo, es literalmente un trabajo. Entonces, nosotros debemos aprender a examinar y que se nos dé la respuesta, cuál es el instrumento, el medio que nosotros tenemos para tener una respuesta de algo que no es amoroso, el Espíritu Santo. Entonces yo voy a atender la respuesta del Espíritu Santo, porque imagínense ustedes, van al laboratorista y el laboratorista dice, no, yo sé, no voy a usar la herramienta o el microscopio, no lo voy a usar, porque yo con el olor ya sé que tiene esta mujer. O ya sé que tiene este señor, con solo el olor. ¿Ustedes irían ahí sabiendo que el laboratorista no está usando la herramienta adecuada para poder determinar qué es lo que, si tenés una bacteria o no tenés una bacteria? Entonces, no, yo necesito que el laboratorista donde yo voy a llevar mi pupú sea completamente ético y que siga las reglas y que dé el veredicto de lo que dice el instrumento, porque ese es el que va a determinar. Entonces nosotros es así, yo puedo tener un veredicto de Hilda, yo puedo tener una conclusión mental de Hilda, pero yo por ética no puedo, ¿cómo les digo?, determinarle un síntoma a Hilda cuando yo tengo al Espíritu Santo, que es mi herramienta y es donde yo voy a encontrar la respuesta del problema de Hilda. Y ahorita siento, porque ayer estaba pensando, ahora en la mañana no me acuerdo, de una persona que dije, no, esta persona es bipolar. No, es que cómo se comporta, es que tiene que ser bipolar porque bien raro se comporta. Y entonces, y justo ahorita el maestro me está diciendo, ¿cómo es posible que porque por de dónde yo tengo una herramienta para poder determinar que esa persona es bipolar? Voy al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va a dar el veredicto sobre esa persona. ¿Por qué? Porque soy una maestra de Dios. Porque ese es el trabajo del maestro de Dios. Entonces, yo debo asumir, con nosotros como maestros de Dios, debemos asumir que yo puedo tener un veredicto, ¿verdad? Como el laboratorista, por su experiencia, puede tener un veredicto, pero no me puedo dejar llevar por mi veredicto. Yo tengo que seguir unas reglas y la regla de nosotros como maestros de Dios es ir al Espíritu Santo y colocar en la sintomatología o como sea, lo que sea que la respuesta que el Espíritu nos dé del paciente y poner esa respuesta. El tema es que ya sabemos la respuesta del Espíritu Santo.
Y entonces eso es lo que a nosotros nos cuesta aceptar. ¿Y qué dice el maestro? Examina el problema, pide la respuesta. Y cuando llegue, o sea, cuando ya el instrumento de que ya fue al microscopio, de que ya fue al otro, que ya hizo, ya le puso el agüita, esta agüita, si se pone amarillo es esta cosa, si se pone negro es otra cosa. Cuando ya hiciste todo eso, acepta el veredicto. Entonces, es aceptar la respuesta que el Espíritu Santo me dé cuando llegue. Yo debo aceptar eso. Ese es todo el trabajo de un maestro de Dios. Los grandes maestros están ahí. Ya hablamos la semana pasada de las capacidades psíquicas, ¿verdad? De los poderes psíquicos. Sabemos que podemos conectar. Sabemos que nos pueden ayudar. En la medida en la que yo pierda el miedo y en la medida en la que yo ponga todas estas herramientas, todas mis capacidades al servicio del Espíritu, voy a tener más y más mentes o canales con los que yo pueda ver claramente y a los que yo pueda pedirle una resolución con respecto al problema de alguien. Siempre que yo sepa mi veredicto y que tenga clarísimo que el mío está mal. Este no es. Yo necesito una herramienta práctica, simple y verdadera en la cual poder confiar. No me puedo confiar de lo que yo estoy pensando. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú lo aceptes? Dice el maestro, la vas a examinar el problema, vas a pedir la respuesta y cuando llegue vas a aceptar esa respuesta. Y aquí va a estar la respuesta de Leslie pensando que Juan es bipolar. Aquí va a estar la Leslie todavía pensando que Juan es bipolar. Y aquí está también la respuesta del Espíritu Santo. Pero ¿con cuál voy a trabajar? Con Juan. ¿Desde la respuesta de la Leslie o voy a trabajar con Juan desde la respuesta que me está dando el Espíritu Santo? Las dos van a estar ahí, pero nosotros por ética debemos trabajar como se nos pide y a dónde está la respuesta correcta. No tardará mucho en llegar. Se te proveerá de toda la ayuda que estés dispuesto a aceptar y toda necesidad que tengas será satisfecha. Ok, que yo de verdad que a mí me pone eriza todo esto. Te va a llegar la respuesta. Este es tu trabajo. En la medida en la que tú aceptes, eso es importante porque les decía, la respuesta de la Leslie va a estar siempre ahí. Pero un día, y se van a dar cuenta de que siempre atiendo la respuesta de la Leslie. No, es que todo me dice que este bipolar es. Y el Espíritu Santo ya me dijo acá, ya me tiene la respuesta de la inocencia del Hijo de Dios, de la santidad, de que no es Él, de que es el Espíritu Santo, pero yo tengo aquí, no, este es bipolar. Entonces, va a haber, yo voy a seguir aceptando esta respuesta de la Leslie, pero va a haber un día en el que voy a poner en duda a la Leslie y voy a decir, quizás no, quizás sí, voy a oír hoy la voz del Espíritu Santo. Oigo la voz del Espíritu Santo y en el momento en el que conecto con eso, entro en la gracia de Dios. Y no sé por qué ese día todo me salió bien. Ni siquiera me voy a acordar de que fue porque atendí el veredicto del Espíritu Santo. Después otra vez y después voy a ir atando cabos. Claro, a mí se me están resolviendo los problemas porque yo cada vez más estoy poniendo en duda a la tontita esta que tiene siempre su veredicto y estoy poniendo atención al veredicto del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Que paga muy bien el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Toda necesidad que tengas te será satisfecha. Esto es, yo lo que quiero que entiendan es que esto es un trabajo, literal un trabajo. No es algo, ¿cómo les digo? Es una responsabilidad profunda. Es el veredicto de nosotros, de Hilda, de Ceci, de Leslie, siempre va a estar ahí y siempre va a ser, el otro es culpable, es un desgraciado, él lo va a volver a hacer, no confío en él, no sé qué, pero el toque de un maestro de Dios está en
aunque haga mucho ruido este veredicto, en ir y buscar y en encontrar la respuesta del Espíritu Santo. Y cuando la encuentras, decirle, esto es lo que esta piensa, pero ayúdame a escuchar tu voz. Y van a ver cómo tu vida comienza a arreglarse, que yo no sé cómo explicarles eso. La vida comienza a arreglarse, mi vida comienza a arreglarse, comienzo a estar más tranquila, dejo de tener tantos problemas económicos, la vida de los demás como que todo se va acomodando, es una cosa. ¿Y qué es todo tu trabajo? Sostener la inocencia del Hijo de Dios. Entonces dice, por lo tanto, no nos preocupemos demasiado por objetivos para los que todavía no estás listo. Dios te acepta en el nivel en el que estás. O sea, todavía quizás no estamos listos para ser maestros ascendidos, ¿verdad? Pero es igual de importante tu trabajo como el de los maestros ascendidos. Tu trabajo dentro del manicomio, tu trabajo dentro del laboratorio, viendo el pupú, es fundamental y es básico. Es básico no porque sea menos, sino básico porque es prioridad, es básico en la sanación de la mente del Hijo de Dios. Entonces dice, Dios te acepta en el nivel en el que estás y te da la bienvenida. ¿Qué más puedes desear cuando esto es todo lo que tú necesitas? Entonces, ¿qué les puedo decir? ¿Es posible llegar a Dios directamente? Es posible. Nosotros, dentro de la locura, dentro del cautiverio, como dice el maestro, lo vamos a experimentar por pequeños instantes santos. A veces nos quejamos de que muy poquitos instantes santos tengo, pero quiero que entiendan que en la medida en la que el instante santo se vaya haciendo más perdurable, va a ser menos compatible con tu cuerpo. Entonces, en la medida en que se alcance un nivel vibratorio sumamente elevado, pues por presión el cuerpo tiene que apartarse de la forma en la que sea. Yo no sé cómo va a ser la forma en la que se va a desencarnar mi cuerpo, pero sí deseo que sea a presión, porque ya la luz es tan fuerte que no va a poder sostener el cuerpo. Entonces, aparentemente quizás se vea como una enfermedad, como esto y el otro, pero debemos estar conscientes nosotros de que la luz es tan potente que no puede ya pues sostenerse el cuerpo y la luz. Por eso es que a nosotros se nos dan atisbos, ¿ok? Porque es demasiado potente todo eso. Si es que ahora entendamos porque, ay, no, que yo no logro esto, extender el instante santo, ¿no? Pues cuando lo logres extender, entonces ahí sí te vas a volver un maestro ascendido y vas a dejar por completo el cuerpo. Entonces, esto es así, ¿ok? Bueno, yo creo que nos quedamos hasta aquí. Y tenemos pendiente qué es la muerte y la última parte, que es una belleza. Y pues yo pensé que ahí terminábamos para comenzar con el anexo, pero no, nos falta todavía toda la clarificación de términos. Así es que nos vemos la otra semana. Bye bye. Bye bye, mis niños.